Tenemos a la magistra Patricia Ríos García desde México. La magistra Patricia Ríos García actualmente es la subdirectora de Archivo General de la Universidad de Sonora, coordina los trabajos del Sistema Institucional de Archivo y del Sistema de Gestión Documental de la Universidad de Sonora. Máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional Andalucía, Huelva, España. Maestría en Administración de la Universidad Sonora 2002-2004. Cuenta con diferentes certificados de competencia laboral. En el día de hoy nos estará presentando la gestión documental electrónica. Muchas gracias, buenos días. Por favor, si me pueden ayudar a compartir la presentación. Ya puede compartir. Bueno, agradezco la invitación, agradezco a la Universidad de Panamá, a la Vicerrectoría de Extensión, a la Secretaría General, a la Escuela Internacional de Verano y, por supuesto, de estar participando en este tercer seminario de bibliotecólogos, archivistas y museólogos BAN de Panamá. Igualmente a mi amiga y compañera Emma del Pilar García, quien realizó esta invitación. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Yo me ubico en México, estoy en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Sonora es el segundo estado más grande de la República Mexicana y nosotros colindamos con Estados Unidos. Muy bien, bueno, el tema que me toca el día de hoy es hablar sobre la Ley General de Archivos de México, enfocado en el capítulo 9, que es de los documentos electrónicos. Envié mi presentación o si me gustan permitirme para poder... Si me pueden apoyar con la presentación. Permítanme un momentito. Bueno, parece que no está ahí mi presentación. Bueno, les comento que la Ley General de Archivos de México, esta fue aprobada el 15 de junio del 2018 y entró en vigencia un año después, es decir, el 15 de junio del 2019. Esta ley es un esfuerzo que se hizo a través de diferentes congresos, comisiones donde participaron archivistas, donde participaron del personal ejecutivo, legislativo, judicial, y esto se hizo para homologar todos los sistemas de archivo en México, ¿no? A partir de que se expide, hubo un antecedente, la Ley Federal de Archivos, se tomó en consideración que en México pues debía de haber una ley general para que todo el territorio nacional pues tuviera los mismos sistemas. En este caso, la Ley General de Archivos ofrece esta posibilidad de establecer los sistemas institucionales de archivo, que estos sistemas son los que todo sujeto obligado, en México le llamamos a los sujetos obligados, a todas las instituciones, a todas las, poder ejecutivo, legislativo, judicial, que tienen o ejercen actos de autoridad o ejercen recursos públicos. Entonces, a partir de ese momento, se considera pues a todos como parte de estas obligaciones que tiene la ley, y la ley establece que dentro de sus obligaciones, todo sujeto obligado debe de tener un sistema institucional de archivos. Emma, perdón, ¿podrías ayudarme con la presentación? No sé si está ahí Emma. Mandé mi presentación para que me apoyaran, por favor, a proyectar. Sí, muy buenos días, Patricia, bienvenida. Ok, bueno, muy bien. Con la presentación. Gracias, Muy bien, Pati. entonces voy a seguir comentando.
Bueno, el enfoque que le estamos dando ahorita a la Ley General de Archivos, aparte de, pues de todos estos sistemas que deben establecer las instituciones, nos estamos yendo ahorita para detallar lo que es el capítulo 9, que es de los documentos de archivo electrónico. En este aspecto, pues la ley contempla que los procesos de gestión previstos, así como se hace en soporte papel, deben de contemplar la gestión documental electrónica. Entre ellos, la incorporación, la asignación de accesos, la seguridad, el almacenamiento, el uso y la trazabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos del proceso de incorporación, es cuando el documento de archivo se registra como tal, es decir, que se puede interpretar como en el momento en el cual el documento o la información se reconoce o se declara como documento de archivo para servir como evidencia y formar parte de una serie, y obviamente este documento se considera único. Entonces, para ejercer ese control y garantizar que la información o documentos de archivos sean gestionados de manera correcta, es necesario que cada sujeto obligado establezca los perfiles para asignar el acceso a los usuarios. Es decir, en un sistema electrónico hay diferentes roles de estos usuarios. Y eso es lo que la parte que administra este sistema conjuntamente con el responsable del archivo tiene que llevar a cabo esta asignación de accesos para que queden establecidos dentro de un sistema de gestión documental. Aquí es importante que en México se le llama la figura coordinador de archivos. Él debe de tener coordinar esta asignación de acceso para todos los procesos. Esto significa que hay perfiles diferentes dependiendo del proceso que se va a realizar. Por ejemplo, para el proceso de producción, para la recepción y despacho de los documentos, para la propia organización de los documentos de archivo, las asignaciones para quienes se van a encargar de los procesos de valoración y disposición documental, y bueno, y que todos ellos, pues, estos accesos estén conforme a sus necesidades y a las disposiciones que establezcan para estos documentos de archivo. También deben de tener en cuenta que, aparte de un sistema de gestión documental, también se debe de prever un sistema de preservación digital. Y estos obviamente también deben de contar con los perfiles adecuados para la asignación de sus usuarios. En la parte del proceso de seguridad, aquí el sistema automatizado de gestión documental y también el sistema de preservación digital deben contemplar las normas, los lineamientos y las políticas establecidas por el sujeto obligado, que esto es la seguridad informática. Acuérdense que en cuestión electrónica todo se vuelve más vulnerable y lo que hay que procurar en este sentido es la seguridad informática y también la preservación de la información en el largo del tiempo. Otro de los aspectos que hay que contemplar es el repositorio digital, es decir, en dónde se van a localizar todos estos contenidos, y estos deben de cumplir también con políticas y lineamientos a fin de que al paso del tiempo sean conservados o preservados en condiciones de confianza y seguridad, y que su almacenamiento se ubique en los centros de datos de los sujetos obligados, o también puede ser... Bolsa blanco, yo no encontré la bolsa blanca, el chiquito que yo cargo a mi casa. Ah, sí, rojo que tiene. No es rojo, es Sí. otro. Ah, yo toda la cama. Muy bien. Bueno, entonces aquí es muy importante que estos repositorios digitales sean confiables y que también
cuenten con estos criterios de evaluación y de certificación con base en estándares internacionales o en criterios específicos para los servicios de cómputo en la nube. Acuérdense que ahorita ya con esto de la pandemia, pues toda esta transición se acelera y tenemos que prever todas estas normas, políticas, lineamientos que van a tener nuestros sistemas automatizados de gestión documental y nuestros sistemas de preservación digital. Cuando hablo del sistema de preservación digital, aquí me estoy refiriendo a cuando ya los documentos van a ser de conservación permanente, es decir, cuando ya pasan a ser documentos históricos. También otro de los aspectos que se considera es el proceso del uso de los archivos, que igual dentro de estos sistemas debe de haber la capacidad para ubicar, recuperar, presentar los archivos al paso del tiempo y que estos pues estén disponibles y estén identificados a través de los procesos por los cuales fueron producidos y con los vínculos que los enlaza o relaciona con otros del mismo asunto o materia. A esto se refiere también el proceso de trazabilidad, que esto se puede entender como el movimiento y el uso de los documentos de archivo, por lo que es necesario que este sistema automatizado de gestión documental cuente con información suficiente acerca de la producción, de la incorporación, de la conservación y la disposición final para dar seguimiento a su flujo y a su uso. Entonces, toda esta información pues debe de quedar plasmada en estos lineamientos y en estas normas para que a través de todo este sistema se pueda realizar la implementación de monitoreos y de evaluación. También en la ley, esto ya aparece en la Ley General de Archivos de México y en su artículo 42 también nos habla de que estas áreas deben de establecer en programas anuales los procedimientos que tengan para la generación, para la administración, el uso, control y migración de los formatos electrónicos. Bueno, aquí está ya la presentación. Aquí yo empezaba la presentación haciendo referencia a la Declaración Universal de los Archivos para que pues comprendamos la importancia de estos archivos en la sociedad. Como ustedes saben, los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. En los archivos quedan plasmadas todas esas toma de decisiones que realizan las instituciones, que realizan los funcionarios de las instituciones y que se convierten en nuestra memoria, en nuestra razón de ser de cada una de ellas. También aquí pues debemos de procurar que los documentos tengan esa fiabilidad y garanticen la seguridad y la transparencia de esas actuaciones administrativas, que estos documentos pues juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. Reconocer también el libre uso y acceso a los archivos, que esto va a enriquecer nuestro conocimiento, o sea, va a generar mayor conocimiento para que la sociedad pueda aprovecharlo, que exista la democracia y proteger los derechos de los ciudadanos y la mejora de calidad de vida. Adelante. Y todo con esto, pues con esta adecuada gestión documental y en este caso a través de los sistemas automatizados de gestión documental, esto viene a consolidar todo la gobernanza de la información. En la Ley General de Archivos de México, como comentaba que fue aprobada el 18 de junio del 2018, aquí ya se consolida la base legal para la implementación de políticas públicas que con este enfoque de la administración archivística a nivel tanto nacional, la justicia social y la protección de los derechos humanos, que esto es el referente para hacer valer los principios y derechos de acceso a la información, como derechos humanos, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria.
La siguiente. Aquí vemos cómo se dio el proceso de la transición legislativa de la Ley Federal de Archivos a la Ley General. Nosotros teníamos una Ley Federal en el 2012, entonces ya se dan todos esos acuerdos para que el 15 de junio del 2018 se publique la Ley General de Archivos de México. Adelante. Entonces, ¿en qué se basa nuestra Ley General de Archivos? Pues se basa en la Declaración Universal sobre los Archivos, que ahorita los vimos, la Alianza para el Gobierno Abierto, así como también en la reforma de los artículos 6º, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otros que fueron ya avanzando para que esta ley tuviera una aplicación general y sea homologada en los estados. En México actualmente hay 13 estados que ya homologaron su ley, o sea, armonizaron su ley con la ley general. En el caso de Sonora, nosotros ya tenemos nuestra ley de archivos para el estado de Sonora, que fue publicada el 17 de septiembre del año pasado y entró en vigencia un día después de su publicación, es decir, a partir del 18 de septiembre nosotros ya contamos con nuestra ley estatal. La siguiente. Comentaba que la ley general tiene 3 libros y estos libros pues se dividen en títulos y los títulos tienen sus capítulos. En el caso del libro primero de la Organización y Administración Homogénea de los Archivos, tiene 4 títulos y básicamente nos vamos a centrar en el título segundo, que es de la gestión documental y administración de archivos, y el capítulo 9 de los documentos de archivo electrónico. Muy bien, adelante. En el libro segundo, si podemos avanzar. En el libro segundo habla específicamente de cómo va a funcionar el Archivo General de la Nación, que es nuestra institución rectora en México, es la máxima autoridad archivística, y en este libro habla de la organización y su funcionamiento, así como de su patrimonio propio, que es el Archivo General de la Nación. La siguiente. El libro tercero habla sobre las infracciones administrativas y delitos en materia de archivos. Aquí por primera vez en la ley aparecen ya algunos artículos que se clasifican como delitos contra los archivos. Y en los delitos contra los archivos hay una pena de 3 a 10 años de cárcel, aquellos que pues atenten contra el patrimonio documental de la nación. El siguiente. El alcance y la aplicabilidad de la ley pues aplica a todos los sujetos obligados, les llamamos nosotros, que incluye los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, así como sus órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y los fondos públicos. Incluye también a las personas físicas, morales o sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. Entonces, en realidad, todos somos parte de los sujetos obligados de esta ley. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley General de Archivos? Básicamente, lo que busca la ley es promover el desarrollo de estos sistemas de archivos que nos van a permitir homologar la organización, la conservación, la disponibilidad y la localización del patrimonio documental. También promover el uso y difusión del patrimonio documental, esto pues para aprovechar esa información y generar nuevos conocimientos. Otra de los objetivos es promover la cultura de calidad y las buenas prácticas archivísticas. Igualmente tiene regular la formulación y funcionamiento del sistema institucional de archivos en todos los sujetos obligados. Cuando nosotros hablamos del sistema institucional de archivos, estamos hablando de todos los registros, las estructuras, los procesos, los procedimientos, las funciones que realiza cada uno de las entidades para organizar y homologar todos sus sistemas
de organización, conservación, producción, distribución de los archivos. Otro de los objetivos es regular el desarrollo de sistemas integrales de gestión de documentos electrónicos. Como ustedes saben, pues todo esto con la pandemia se adelanta y hay que normar todos estos sistemas de gestión automatizada que corresponde pues básicamente a la generación de documentos electrónicos. Otro de los aspectos que regula la ley es la entrega-recepción del patrimonio documental. Antes no estaba regulado esto como parte de un bien material o de un bien público como es patrimonio documental, y ahora cuando se hacen las entregas-recepciones, cuando hay cambios de administración, se debe de hacer esta entrega también de archivos con inventarios debidamente descritos o archivos organizados que se le van a pasar al nuevo funcionario que reciba. Entonces, esto ya está dentro de la ley y se auditan estos procesos y se verifican como si se revisaran los recursos financieros o los bienes muebles. Otro de los objetivos de la ley es contribuir el derecho a la verdad y a la memoria y al acceso a la información. Aquí pues estamos viendo que la ley nos va a ayudar para esta implementación homogénea de los sistemas de gestión documental, y esto va a permitir que exista realmente un acceso expedito a la información. El derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria están constituidos como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Adelante. Muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones que nos expide la Ley General de Archivos? Es administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivos. Aquí hablamos ya de la gestión documental como el tratamiento, los procesos archivísticos que se deben de llevar a cabo, pero también hablamos de la administración de cada uno de los tipos de archivo. Entonces, todo esto es para que en nuestro país, en México, puedan existir sistemas homogéneos para la parte de organización de archivos. Una de las obligaciones es establecer el sistema institucional de archivos, que como les comenté es como la parte integradora de todos los tipos de archivos y de todos los procesos, de toda la estructura, de todos los recursos, de todo lo que se requiere para poder llevar a cabo la administración de archivos y la gestión documental. También está dentro de las obligaciones que en nuestro país debemos de inscribirnos en los archivos del Registro Nacional, que este es coordinado por el Archivo General de la Nación de México. Hay un registro donde uno va a darse de alta de manera electrónica para poder identificar la procedencia y poder determinar cuáles son los volúmenes que se tienen de archivos, si existe o no patrimonio documental, si el archivo se encuentra organizado o no, y poder detectar todas esas necesidades que hay. Otro de las obligaciones es conformar un grupo interdisciplinario para apoyar en la valoración documental. ¿Qué es esto? Es como este grupo es la instancia o es el órgano que nos va a ayudar a determinar todos los procesos de valoración, a poder determinar cómo van a ser nuestros instrumentos de control y de consulta. En México le llamamos Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental, que para ustedes son las tablas de retención. Este grupo es el que valida todos estos instrumentos para que puedan ser aplicados a nivel institucional. También de las obligaciones es que las instituciones deben de prever y destinar espacios, equipos e infraestructura para el buen funcionamiento de los archivos. Considerar pues los depósitos de archivos, considerar la tecnología, considerar el equipamiento, todo lo que se requiere para tener correctamente nuestra administración propia de los archivos. También es otra obligación el elaborar un programa anual en materia archivística. ¿Qué es este? Es como nuestro documento que nos va a servir
para determinar cuáles son las prioridades que debemos de dar en cuanto a las necesidades que nos arroje un diagnóstico de archivos. A través de este diagnóstico nosotros elaboramos este programa que nos va a permitir establecer nuestros objetivos, las acciones, todas las metas y de manera también evaluable a través de indicadores. Una obligación más es contar con instrumentos de control y consulta archivísticos que incluye también la guía de archivo y los índices de expedientes reservados. Estos instrumentos de control y consulta son el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, que para ustedes son las tablas de retención documental, y también hay una guía de archivo en donde cada una de las partes que conforman la institución deben de elaborarla y esto se publica a través de los portales, que es una obligación también de transparencia para que la ciudadanía tenga conocimiento de cuál es el contenido del archivo que tiene la institución. Y finalmente, otra de las obligaciones es llevar a cabo la capacitación y la profesionalización del personal de archivos. En nuestro país, pues hay una carencia en este caso de todo lo que viene siendo los programas formativos en materia de archivística. Son muy pocas universidades que tienen la licenciatura en archivística o la licenciatura en gestión documental, o hay combinaciones de ciencias de la información y por lo tanto hay una carencia de profesionales en archivística en nuestro país. Muy bien, la siguiente. Aquí también los principios por los que se rige la ley, en este caso en la ley general, habla sobre los principios de conservación, de procedencia, de integridad, de disponibilidad y de accesibilidad. Estos principios que para nosotros que son el principio de procedencia y el principio de orden original, aquí se agregaron estos para efectos de dar cumplimiento también a otros sistemas como el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, que son los que convergen con el sistema de archivos. Entonces, en nuestro país, la última ley en aprobarse fue la Ley General de Archivos, debiendo ser la primera. Y aquí en lo que se refiere a la conservación, pues es básicamente adoptar las medidas tanto de índole técnica como administrativa, como ambiental y tecnológica, para que se permita la adecuada preservación de los documentos de archivo. Aquí, como teníamos en la ponencia anterior, es muy importante la conservación independientemente del soporte. Aquí hablamos de conservación y hablamos también de preservación de la información. En cuanto a la procedencia, aquí es que pues debemos de conservar cada fondo en el origen de procedencia, o sea, del fondo documental producido por cada, en este caso, sujeto obligado, y que se va a distinguir de otros fondos. No debemos de mezclarlos y debemos de respetar ese orden interno que tienen las series documentales en el desarrollo de la actividad de la institución. Aquí en este de procedencia pues están combinando el principio de procedencia y de orden original. En cuanto a la integridad, aquí se refiere a que se debe de garantizar que los documentos de archivo sean completos y sean veraces para reflejar con exactitud la información que contienen. Es decir, se debe de procurar que estos archivos no se desintegren, o sea, que esté completo un asunto y que pueda dar cuenta de ese asunto que se está reflejando en un expediente. También en cuanto a la disponibilidad, aquí es que debemos de tener las medidas para la localización expedita de los documentos de archivo, tenerlos disponibles en el momento que se requieran de manera oportuna. En cuanto a la accesibilidad, aquí se refiere a garantizar el acceso a la consulta de esos archivos de acuerdo a lo que
a lo que pide la ley, pero también a otras disposiciones aplicables. Por ejemplo, a la ley, en el caso de México, tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y bueno, la Ley General de Archivos es el insumo para la transparencia y el acceso a la información. Igualmente, esta ley juega un papel muy importante para lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien, la siguiente. Bueno, nuestra ley tiene el enfoque en sistemas y estos sistemas convergen a través del Sistema Nacional de Archivos, y aquí en este Sistema Nacional de Archivos se agrupan todos los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado. También tenemos el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, de tal manera que hay una sinergia entre estos tres sistemas para poder lograr que nuestro país cumpla con estos derechos fundamentales, que son el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, pero también facilitar o apoyar a la rendición de cuentas, a la transparencia y obviamente evitar la corrupción. Muy bien, el siguiente. Aquí en el artículo 20 del Sistema Institucional de Archivos nos manifiesta la ley que es el conjunto de registros. Cuando hablamos de registros, aquí hablamos desde que se produce el documento hasta que éste llega a ser incorporado como un documento histórico en la parte que consideramos patrimonio documental. Incluye los procesos, son todos los procesos archivísticos, los procedimientos que llevamos a cabo en cada una de las fases de archivo. En México existen los archivos de trámite, que ustedes les llaman archivo de gestión, archivo de concentración, para ustedes es el archivo central, y tenemos también archivo histórico. También la ley contempla que dentro de este sistema institucional debemos de establecer los criterios. ¿A qué se refiere esto? A todo aquello que nos va a permitir realizar la valoración documental. Es decir, ¿qué criterios vamos a utilizar para poder determinar la conservación permanente o la baja documental o el muestreo de nuestros documentos, de nuestros archivos? En cuanto a la estructura, aquí se refiere a cómo vamos a dejar plasmado en una estructura organizacional para que se pueda realizar el buen funcionamiento de nuestros archivos. Por ejemplo, en la Universidad de Sonora, que es donde yo trabajo, la estructura se conforma por una subdirección de Archivo General Universitario, tiene bajo su responsabilidad la coordinación de los archivos de trámites de cada una de las oficinas, pero también tiene un archivo de concentración y un archivo histórico. Esa sería nuestra estructura, todo ese conjunto de partes que conforman nuestro organigrama. Eso es lo que sería la estructura del Sistema Institucional de Archivos. En la cuestión de las herramientas, pues aquí debemos de utilizar todas las herramientas metodológicas, pero también las herramientas técnicas, informáticas, que nos van a ayudar a que se realice de manera más organizada y de manera más oportuna la gestión documental. Aquí ya hablamos de los sistemas automatizados de gestión documental y también del sistema de preservación digital. En cuanto a las funciones, pues aquí debe quedar muy claro qué desarrolla cada una de las partes de este sistema institucional para que cada quien pueda dar cumplimiento a lograr sistemas homogéneos de archivos y obviamente que esto deriva de la gestión documental y de la administración de archivos. Todo este conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones, es lo que debe desarrollar cada sujeto obligado porque es lo que sustenta su actividad archivística de acuerdo a los procesos de gestión documental. En México se estableció una fecha límite para lo que es la estructura del sistema institucional como fecha límite el 15 de diciembre del 2019.
Sin embargo, pues sabemos que no se ha cumplido. O sea, todavía faltan muchas instituciones de poder establecer su sistema institucional. La siguiente. Bueno, aquí ya de manera visual podemos ver que este sistema institucional se compone por un área normativa, que en este caso es el área coordinadora de archivos. En nuestro caso se traduce a la Subdirección de Archivo General Universitario y tiene bajo su cargo las áreas operativas. En la ley ya se contempla que la unidad de correspondencia va también dentro de los procesos de gestión documental, porque es donde nosotros recibimos o enviamos documentos y le damos el despacho a estos documentos, el seguimiento de los asuntos, para que puedan conformarse los expedientes en un archivo de trámite, que es un archivo de gestión para ustedes, y en este caso cada una de las oficinas tiene un archivo de trámite por área unidad, que es el que se encarga de integrar estos expedientes por asuntos, poder aplicar la codificación correcta en cuanto a la clasificación que nos da el cuadro general de clasificación archivística, pero también dar todo el seguimiento para que una vez que estos expedientes ya no tienen vigencia administrativa, puedan ser enviados mediante un traslado ordenado, sistemático, que nosotros le llamamos transferencia primaria, hacia un archivo de concentración, que para ustedes es el archivo central. En este archivo de concentración permanecen otro tiempo de acuerdo a esos, para nosotros es el catálogo de disposición documental, para ustedes son las tablas de retención, el tiempo necesario para que cumpla todos sus valores y puedan ser procesados, puedan ser valorados para determinar cuáles van a pasar a un archivo histórico, a una conservación permanente por contener valores históricos de relevancia para la institución, o cuáles pueden ser dados de baja por carecer de estos valores y porque perdió su utilidad administrativa o su vigencia administrativa. Igualmente, cuáles van a pasar como una muestra a ser parte del archivo histórico. Entonces, este es nuestro sistema institucional en cuanto a su estructura. Tiene área normativa y tiene las áreas operativas. Muy bien. El siguiente. Bueno, pues el Sistema Nacional de Archivos, que es el máximo, se puede decir, órgano colegiado que está a cargo del Archivo General de la Nación de México, pues se concibe como el conjunto orgánico y articulado de las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, las normas, las instancias, los instrumentos y todos los procedimientos que nos van a servir para tener la organización y la administración homogénea de los archivos. Entonces, esto se coordina, como les menciono, en el Archivo General de la Nación a través de un Consejo Nacional de Archivos, que las siglas son CONARCH. Ellos, a su vez, son los que emiten todas estas disposiciones de la política a seguir en materia de archivos en nuestro país. La siguiente. Aquí ya vemos de manera esquemática el órgano de coordinación, es el Consejo Nacional de Archivos, y este agrupa al Sistema Nacional de Archivos, y el Sistema Nacional de Archivos agrupa a todos los sistemas institucionales. Muy bien, la siguiente. Mencionaba yo al principio que dentro de la ley ya está estipulada la entrega-recepción de nuestros archivos como un bien patrimonial, como un bien mueble, como parte de la memoria de la institución y que es considerada como información estratégica para la institución, por lo cual se debe de garantizar la entrega de estos archivos, que deben de estar debidamente organizados y descritos, y también deben de identificar la función que les dio origen en los términos de la ley. Muy bien, la siguiente. La ley también contempla que va a haber un órgano que va a vigilar y que va a dar seguimiento a toda la actividad archivística. En el caso de México se le llaman los órganos internos de control,
o las contralorías o todos aquellos que hacen esta actividad de auditorías dentro de nuestro país. También se traslada esto a la parte de los estados, a las entidades federativas, que también siguen llamándose órganos internos de control o contralorías o auditorías. Y ellos deben de tener en sus programas de auditorías las auditorías archivísticas, que son diferentes a las auditorías administrativas. Entonces, por lo tanto, ahora los auditores tienen que capacitarse y tienen que conocer sobre todo lo que se maneja en cuestión de gestión documental y administración de archivos. Ellos deberán de verificar que existan los instrumentos de control como el cuadro general de clasificación archivística, como el catálogo de disposición documental, que para ustedes son las tablas de retención, y los inventarios documentales, con los niveles que son de fondo, sección y serie, pudiendo haber niveles medios dependiendo de la institución. La siguiente. Mencionaba yo que por primera vez en la ley se contemplan infracciones y se contemplan delitos contra los archivos. En cuanto a las infracciones, pues todos los sujetos obligados tienen que tener conocimiento de que estas infracciones van directas a la persona o al funcionario público que comete la infracción, no se paga con recurso público. Entonces, por lo tanto, hay multas que van desde multas de 10 y hasta 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se van a individualizar las sanciones, es decir, se va a responsabilizar a quien cometa esta infracción. ¿Cuáles son estas infracciones? Pues el pasar información como si fuera propia, como una posesión propia, eso ya es cuestión de una infracción. Nosotros no debemos de pasar información que no nos pertenece, y mucho menos si está en trámite. Y muchas veces se pasa información para beneficiar a alguien o para beneficios económicos, y eso ya se considera pues parte de estas infracciones. También el ocultar o impedir la consulta de documentos de archivos sin una causa justificada, eso también es una infracción. La información se considera pública, por lo general, obviamente hay sus excepciones, pero por lo tanto esta información debe de ser proporcionada mediante los medios, mediante pues la normativa interna que tengan, sin ocultarla. Otra de las infracciones es actuar con dolo. Aquí, cuando nosotros sabemos que tenemos un archivo en un depósito donde sabemos que puede haber riesgo en cuanto a una contaminación, en cuanto a una inundación, etcétera, allí ya estamos actuando. Si sabemos que eso tiene riesgo y el funcionario no toma las medidas, pues puede considerársele una infracción. Igualmente, el usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar o destruir documentos de archivos también se considera. Omitir la entrega de algún documento, el no publicar esta información que es pública en los portales de transparencia, en los portales de las instituciones, también es considerado una infracción, y cualquier otra omisión que contravenga la ley. Adelante, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Todavía me queda o me voy más rápido? Tengo poquito tiempo, ¿verdad? Bueno, Pati, me voy más rápido. Ajá. Pati, ya el tiempo... ¿Ya terminó? Sí. Ay, perdón. Sí, bueno, ajá. creo que si quieren así pasamos rapidísimo. Los delitos son, pues ya lo vimos, son de 3 a 10 años de prisión. Y lo que comenté al principio, que si gustas pasar, es básicamente lo de los documentos de archivo electrónico. La siguiente, nomás para que vean las pantallas, aquí está, que ya lo vimos, la incorporación, los sistemas automatizados, todo esto que debemos de contemplar dentro de nuestras disposiciones normativas para que llegue a buen fin nuestros sistemas automatizados de gestión documental y el sistema de preservación digital. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, es muy amplio el tema. Adelante. Gracias. Gracias, Patricia. Okay. Gracias. La magíster Patricia Ríos habló sobre la gestión documental
electrónica y la importancia de los archivos en la sociedad y la Ley General de Archivos de México. Y su base jurídica para la integración. En este momento hay 13 estados que están integrados a esta, se han acogido a esta ley. Esta ley y sus alcances y aplicaciones. Sus objetivos son promover, regular y contribuir a la memoria institucional. Las obligaciones como son las capacitaciones, que está apuntada ahí en ese aspecto. Los principales de la ley es que son conservación, accesibilidad, disponibilidad, procedencia e integridad. El sistema institucional de archivo es un conjunto de registros, procesos, procedimientos y criterios y estructura. También habló del Sistema Nacional de Archivo, cómo está conformado y la entrega su entrega y las recepciones de los documentos. Muchísimas gracias, profesora, por su participación y haber aceptado nuestra invitación. Estamos en el periodo de preguntas y respuestas. A ver, Emma, ¿cuántas preguntas por ahí tienes anotadas para que las hagas y los participantes, los expositores puedan dar respuesta al mismo? Sí. Me preguntan a la profesora, a la licenciada Patricia, si hay manual de procedimientos en cada uno de esos procesos. Sí, estamos trabajando ahorita en la actualización de estos manuales. Tenemos ahorita nosotros, estamos implementando un sistema automatizado de gestión documental y estamos en ese proceso de actualización debido a que cambia un poquito del soporte papel al soporte electrónico y hay que dejar muy claro cómo vamos a operar este sistema. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias, licenciada Patricia. Para el profesor Luis, nos preguntan si el software para generar código QR que emplea para control de la universidad, ¿lo utilizan los usuarios? Y si es viable para el control del usuario. Ese es para el profesor Luis. Para la profesora Bexy dice, si la digitalización será la respuesta del futuro. Yo pienso que sí, pero tenemos también, no podemos dejar de lado que el caso de los archivos, sobre todo archivos históricos, necesitamos mantener ese original, pero sí necesitamos llevar hoy en día esa documentación a otro soporte, como tú lo dices y nos habló Carlos, creo que en el día de ayer, ya la microfilmación dejó de ser y ahora realmente las instituciones van a preservar sus documentos a través de la digitalización. Muchas gracias, profesora Bexy. Esperemos que las respuestas sean de satisfacción para los participantes. Hay una pregunta que creo que era de Yolanda, sobre las gestiones que se hicieron en materia de conservación en relación del Archivo Nacional, si se le había dado continuidad o no. Cuando yo estuve en la dirección del Archivo Nacional, se hicieron muchos programas para llevarlos a la faz pública en materia de conservación, lo que era darle realmente, debido al costo de ese laboratorio tan bueno que tiene el Archivo Nacional, para que las instituciones pudieran utilizar los servicios, pues pagando, porque de todas maneras es muy costoso el material que se usa para restauración, pero también algunas instituciones que nos dimos cuenta que tenían deterioro de sus documentos, como es el caso, creo que una vez la profesora Malvina lo dijo, de 20 tomos importantísimos de los bomberos, fueron restaurados en el Archivo Nacional. Pienso
que ahora mismo ese laboratorio no está prestando los servicios. Incluso se ha pedido para que nuestros estudiantes de esta asignatura puedan ir, y creo que fuimos la profesora Marilyn y yo con el nuevo director para solicitarle que se nos permitiera que los estudiantes, dado que nuestra escuela no tiene un laboratorio cuando damos esta asignatura, para que él le facilitara a nuestros estudiantes y por lo menos que pudieran aprovechar semejante tecnología que tiene, de punta que tiene este archivo. Así que ojalá por lo menos se le permita a los estudiantes de bibliotecología y archivología ir, no solamente como visita, sino que también pudieran ir a práctica, porque una materia teórica sin práctica es como una materia muerta. Pero la única instancia que tenemos al Archivo Nacional, y le pedimos al director del Archivo Nacional nuevamente, les reiteramos nuestro deseo de que lo ponga al servicio de nuestras escuelas para que nuestros estudiantes puedan aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias. Emma, muchas gracias. Bueno, hasta el momento solo las que pude, las preguntas que se hicieron. Buenas tardes. Ya fueron resueltas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Mi pregunta es para la licenciada Patricia Montezuma. Se habló de la utilización de la OCR, ¿cuándo y por qué? ¿Qué es y para qué consiste? Muchas gracias. Para Patricia. ¿Me escucharon? Sí, se le escuchó. Se le escuchó. La profesora licenciada no se encuentra en la sala. Queda la pregunta para responderla posteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Si nos lo puede enviar, por favor, a la licenciada Montezuma. Muchas gracias. Así se le hará llegar. Gracias. Creo que la pregunta era para Carlota Campintero, porque ella fue la que mencionó lo del OCR. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, para dar el cierre, bueno, hoy se ha hablado en el turismo, los museos, experiencia de la gestión documental bibliográfica desde la Procuraduría General de la Nación, tablas de retención documental de la Universidad de Panamá, evaluación de una organización con éxito en su transformación digital, innovación tecnológica, causas del deterioro del fondo documental y la gestión documental electrónica. Estos han sido los temas tocados en el día de hoy. Gracias a todos los participantes y expositores por nutrirnos con todos estos conocimientos y todas estas experiencias que serán de un buen beneficio para todos los que están en este momento conectados a esta plataforma. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Y felicitamos a todos los ponentes y la participación de todos ustedes. Muchas gracias.